A través de los siglos, los hombres han sentido una extraña fascinación por el tema del fin del mundo. Y cada vez que nos acercamos a un nuevo milenio, cada vez que ocurren cosas inusuales, una gran guerra, una cadena de desastres naturales, el interés por este asunto se renueva. Y eso es precisamente lo que ha estado ocurriendo en los últimos años debido a una conjunción de factores distintos. Por un lado, nosotros tenemos el problema del calentamiento global. Muchos científicos nos advierten que en parte por causa del hombre, en parte por causas ambientales, el planeta Tierra se está calentando. Y que eso podría ocasionar grandes catástrofes en el futuro cercano, incluyendo el exterminio de la raza humana si no actuamos a tiempo. Para aumentar la preocupación, últimamente ha salido a relucir uno de los calendarios mayas, que supuestamente predice un cambio significativo en el mundo a partir del 21 de diciembre del año 2012. Una predicción que según algunos puede ser un anuncio profético sobre el fin del mundo. Es importante saber que los mayas usaban varios calendarios, uno de los cuales es un calendario circular que abarca 1.872.000 días, es decir, 5.126 años de los nuestros, dado que muchos expertos ubican el inicio de ese calendario en el 13 de agosto del año 3114 a.C., ese ciclo largo concluye el 21 de diciembre del año 2012. Ahora, si las fechas asignadas por los expertos son correctas, lo que indica el famoso calendario es que allí el contamillas, por decirlo de alguna manera, vuelve a ponerse en cero para reiniciar otro ciclo de días y años. Sin embargo, es tal el impacto que esto ha causado en la imaginación popular, que ya Hollywood hizo una película dirigida por Roland Emmerich titulada precisamente 2012. El fin de semana de su estreno, a final del 2009, la película había recaudado nada más y nada menos que $225 millones. Solamente en el fin de semana de su estreno. Para complicar más las cosas, no bien iniciamos el 2010, cuando el 3 de febrero las islas de Salomón al este de Papúa Nueva Guinea fueron sacudidas por un terremoto de 7.2 en la escala de Richter. Unos días más tarde, el 12 de enero, la ciudad de Puerto Príncipe y sus alrededores sufrieron un devastador terremoto de 7.0. El 26 de febrero, las islas de Ryukyu en Japón sufrieron un terremoto similar. Y al día siguiente, el 27 de febrero, Chile fue impactado por un terremoto de magnitud 8.8 que pudo haber inclinado el eje de la Tierra aproximadamente en 8 centímetros, según un científico de la NASA. Y todo esto sin contar una gran cantidad de temblores de tierra de más de 4 grados que se han estado sucediendo en diversas partes del planeta. Y algunas personas se preguntan, ¿estarán indicando estas cosas que se acerca el fin del mundo? Y lo que es aún más importante para nosotros, ¿existe alguna relación entre todos estos fenómenos y las profecías bíblicas? Bueno, esa es la pregunta que yo quiero responder en esta mañana a la luz de uno de los textos clave del Nuevo Testamento con respecto al tema del fin del mundo. Me refiero al discurso del Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos y que se registra en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Los invito, hermanos y personas que nos visitan, a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo,
en el capítulo 24 y vamos a leer los versículos 1 al 14. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Para nosotros poder entender la respuesta que Jesús le dio a sus discípulos aquel día, es de vital importancia que primero prestemos atención a la pregunta que ellos formularon. Si nosotros no entendemos la pregunta, es imposible que entendamos correctamente la respuesta. En este momento en que ocurrió este discurso del Señor, Jesús y sus discípulos se encontraban en el templo de Salomón durante la misma semana del arresto, juicio y crucifixión del Señor Jesucristo. Lo que quiere decir, hermanos, que providencialmente este discurso ocurrió en Semana Santa. Y no fue mi intención que coincidiera la fecha presente con la fecha del discurso, pero probablemente, casi seguramente, Jesús pronunció estas palabras el martes de la Semana Santa, unos días antes de su arresto y de su crucifixión. Jesús está consciente de que se está acercando el final de su ministerio y de todas las tragedias que vendrían sobre Israel por haberle rechazado, a pesar de que él era el Mesías tantas veces anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Y es eso lo que mueve al Señor a expresar esa nota de profundo pesar que nosotros encontramos al final del capítulo 23, Mateo 23, versículo 37, inmediatamente antes del discurso del Monte de los Olivos. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Jesús está profundamente conmovido, porque él sabe que los días de Israel como nación estaban contados. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, dice el Señor. Y él no se refiere específicamente al templo de Salomón, sino a toda la ciudad de Jerusalén como la capital y centro religioso de la nación. Pero es indudable que el templo está incluido en esta profecía, y eso es precisamente lo que inquieta a los discípulos del Señor. Capítulo 24, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, habiendo pronunciado estas palabras de juicio, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo.
Como si ellos le quisieran decir al Señor: ¿estás afirmando que este edificio tan fantástico, tan majestuoso, será completamente destruido? El Señor les responde, versículo 2, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En otras palabras, eso es exactamente lo que yo estoy diciendo. Este majestuoso templo sufrirá tal destrucción que allí no quedará una piedra sobre otra. Si ustedes quisieran tener una idea del impacto que estas palabras produjeron en los discípulos, imagínense a un hombre que el 10 de septiembre del año 2001 le anuncia a un grupo de personas en la ciudad de Nueva York que al día siguiente, en pocos minutos, las Torres Gemelas serían totalmente destruidas. Ese templo de Salomón era en realidad una réplica del original, reconstruido por el rey Herodes, quien había decidido superar en todo sentido la gloria de aquel templo que había construido Salomón unos siglos antes. Era una obra arquitectónica de tal magnitud que sus trabajos duraron 40 años. Y cuando estuvo terminado, no había edificio sagrado en todo el mundo que pudiera compararse con ese templo de Herodes. Sin embargo, tal como predijo Jesús, en el año 70, el hijo del emperador Vespasiano, Tito, invadió Jerusalén y el templo fue completamente destruido, de tal manera que allí no quedó una piedra sobre otra. Escuchen lo que dice un historiador acerca de este evento. La ciudad y el templo fueron arrasados hasta sus cimientos. El solar sobre el cual se higuera el santuario fue arado como campo. De hecho, es interesante que Tito había dado órdenes de que no tocaran el templo, pero a un soldado se le ocurrió tirar una tea ardiendo. El templo comenzó a quemarse y aquellos soldados se volvieron como locos. Y lo que sucedió a partir de ahí fue devastador. Sigue diciendo este historiador: en el sitio y en la mortandad que le siguieron, más de 1 millón de judíos murieron. Los que sobrevivieron fueron llevados cautivos, vendidos como esclavos, conducidos a Roma para enaltecer el triunfo del conquistador, arrojados a las fieras del circo o desterrados y esparcidos por toda la tierra. Eso fue lo que Jesús predijo. Y eso fue lo que lamentó al final del capítulo 23, vuestra casa será dejada desierta. Pero sus discípulos no podían creer que algo como eso pudiera ocurrirle a su ciudad y a su templo. Para ellos aquello tenía que ser algo así como el fin del mundo. Y es precisamente esto lo que los mueve a hacer las preguntas del versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Noten, mis hermanos y amigos que nos visitan en esta mañana, que aquí hay 3 preguntas en una. Primera pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? Obviamente las que Jesús estaba profetizando sobre Jerusalén y sobre el templo. En segundo lugar, ellos conectan ahora la destrucción del templo con la venida de Cristo y el fin del mundo. Segunda pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida? Tercera pregunta: ¿qué señal habrá del fin del siglo? Ahora, nosotros tenemos que entender que la palabra siglo allí no significa un periodo de 100 años. Esa expresión, el fin del siglo, era la que usaban los judíos para referirse al fin del mundo. Tal parece que en la mente de los discípulos, la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, no podía significar otra cosa que el hecho de que el mundo estaba llegando a su fin. Pero Cristo quiere hacerles ver ahora que la destrucción de Jerusalén,
La destrucción del templo no habría de ocurrir inmediatamente antes de su segunda venida y el fin del mundo. Muchas cosas tenían que suceder entre el primer evento y los otros dos. De paso, esa es una de las razones por las que muchas personas se confunden cuando leen el discurso del Monte de los Olivos. Ellos no toman en cuenta que Jesús está hablando de 3 eventos al mismo tiempo, separados por muchos años uno de otro, y que ya uno de esos eventos profetizados se cumplió. Cuando Cristo dice en el versículo 15, cuando veáis la abominación desoladora sentada en el santuario, se está refiriendo a esa profanación que Tito hizo del templo de Jerusalén en el año 70. Esa profecía ya se cumplió, pero Cristo sigue hablando de cosas que van a ocurrir en el tiempo de su venida y en el fin del mundo. Pero lo que el Señor quiere hacerle ver a sus discípulos es que el fin del mundo no estaba a la vuelta de la esquina. Que habían algunas señales que las personas suelen asociar con el fin del mundo, que en realidad no aseveraban que el mundo estaba a punto de terminar. Por eso alguien le llama a estas señales, señales que no son señales. Y es increíble cómo en el día de hoy, tantas personas, aún personas que leen las Escrituras, escuchan hablar de guerras, escuchan hablar de terremotos y dicen, el mundo se está acabando. Eso es precisamente lo que Cristo le dijo a los discípulos, que no iba a suceder. El Señor más bien está corrigiendo ese concepto equivocado en la mente de los discípulos. Noten una vez más el versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, pero todo esto será principio de dolores. No es el fin, dice Cristo, es el principio. Principio de dolores. Queridos hermanos y amigos que nos visitan en esta mañana, es evidente que el Señor está tratando de corregir la percepción equivocada que mucha gente tiene de que las catástrofes anuncian que el fin del mundo está a la vuelta de la esquina. Lo que Él está diciendo a sus discípulos es que ellos no debían dejarse confundir por esas cosas. Vendrían falsos cristos, vendrían falsos profetas, como de hecho los ha habido a lo largo de toda la historia. Y muchos serán y seguirán siendo engañados. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, pero no se perturben por eso, dice el Señor, porque todavía no es el fin. Cuando Jesús pronunció esas palabras, Roma había estado experimentando un largo periodo de paz. Pero apenas 4 décadas más tarde, las revueltas políticas se extendieron por todo el Imperio Romano, de tal manera que un año después del suicidio de Nerón, que ocurrió en el año 68 después de Cristo, 4 emperadores gobernaron en un mismo año. Revuelta tras revuelta tras revuelta. Por eso es que en la historia, el año 69 después de Cristo se conoce como el año de los 4 emperadores: Galba, Otto, Vitelio y Vespasiano. Oiréis de guerras y rumores de guerras, pero aún no es el fin. ¿Saben cuántas guerras han habido a lo largo de la historia? ¿Y cuántas personas han muerto en todos esos conflictos bélicos? Solo durante las 2 guerras mundiales del siglo XX murieron unas 65 millones de personas. 10 millones en la Primera Guerra Mundial, 55 millones en la Segunda. Y quién sabe cuántos han muerto en todas las guerras que se han peleado desde entonces. Mis hermanos,
amigos que nos visitan en esta mañana, esa ha sido y seguirá siendo la historia de este mundo dañado por causa del pecado hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria. Y lo mismo podemos decir de las otras señales que el Señor menciona en este discurso profético: hambres, pestes, terremotos en diferentes lugares. ¿Ustedes se imaginan el impacto que debe haber sido para el mundo antiguo la destrucción de Pompeya en verano del 79 después de Cristo? Pompeya era la París de aquellos días. Pompeya era una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. Mucha gente rica y mucha gente de la nobleza romana tenía sus villas allí. Un dato curioso para que nosotros veamos que no hay nada nuevo debajo del sol es que cuando el Vesubio hizo erupción estaban próximas las elecciones. Por lo que muchos de los candidatos se habían dedicado a reparar los templos y los edificios públicos para ganarse el voto popular. Pero en pocas horas, la ciudad completa quedó sepultada en un espeso manto de lava volcánica. Y yo me imagino que aquello tiene que haber parecido a los ojos de muchos el fin del mundo. Pero los siglos han pasado y en la historia han quedado registradas un sinnúmero de desastres naturales que en su momento también causaron mucha destrucción y confusión. Nos espanta, y con razón, cuando estos fenómenos suceden uno detrás de otros, pero no podemos pensar por eso que está llegando el fin del mundo. Yo no sé cuántos de ustedes han leído acerca de los dos grandes terremotos que ocurrieron en Chile en el año 1960. Son probablemente los dos terremotos más famosos de la historia moderna. El 21 de mayo del 1960, un fuerte terremoto de 7.7 en la escala de Richter sacudió a la ciudad de Valdivia temprano en la mañana. Y cuando el resto de Chile se estaba organizando para ayudar y socorrer a los damnificados, al día siguiente, a las 2:55 de la tarde, el 22 de mayo, Chile fue sacudida otra vez por un terremoto de 9.5 que duró 10 minutos. Imagínense eso. 9.5. El cataclismo produjo una devastación de 400,000 kilómetros cuadrados. Sin contar los maremotos que se produjeron después, uno de los cuales azotó la isla de Hilo en el archipiélago de Hawái a 10,000 kilómetros de distancia. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores, dice el Señor. Marcan el principio, dice Cristo, pero no necesariamente son señales de que el mundo está llegando a su fin. De hecho, escuchen lo que sigue diciendo el Señor en el versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ese texto literalmente dice, seréis aborrecidos por todas las naciones. Obviamente, el Señor está implicando aquí que antes de que llegara el fin, sus discípulos, su iglesia, habría de esparcirse por el mundo entero. Y en el mundo entero serían aborrecidos por causa de su nombre. Versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos profetas falsos se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin.
Eso no quiere decir que cada miembro de cada una de las naciones de la tierra debe escuchar el evangelio antes de que Cristo vuelva. Eso no es lo que el Señor está diciendo, pero sí significa que el mensaje del evangelio debía ser esparcido a través del globo terráqueo, debía alcanzar los distintos grupos étnicos del planeta y entonces llegaría el fin. Y eso que aquí en Mateo 24 es una predicción, en Mateo 28 es una comisión. Mateo capítulo 28, versículo 18. Antes de ascender a los cielos, dice la Escritura, Jesús se acercó a los discípulos y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y ahora escuchen: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Como dice el comentarista Hendrickson, se puede considerar como cosa cierta que la proclamación global del Evangelio no iba a ser un asunto de unas pocas semanas, meses o años, sino que abarcaría un periodo mucho más extenso de tiempo, muchos siglos. Así que en vez de enseñar a los discípulos que ellos debían estar atentos a esas señales, porque ellas indicaban que estaba a punto de llegar el fin del mundo, lo que Cristo les está diciendo más bien es que esas cosas iban a ocurrir en todas las épocas de la historia. Y por lo tanto, no nos sirven de nada para establecer cuántos años de vida le queda a este planeta. Nadie sabe cuándo van a ocurrir esas cosas. Versículo 36 de Mateo 24. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Algunas personas son tan tercas, tan obstinadas y tan adictas a ponerle fecha de caducación al planeta Tierra, que nos dicen: bueno, el Señor dice allí que nadie sabe ni el día ni la hora, pero se puede averiguar el año y el mes. Evidentemente, lo que Cristo está diciendo aquí, no se pongan a especular. El día y la hora de la venida de Cristo y del fin del mundo, nadie lo sabe. Nadie lo sabe, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo eran los días de Noé? Allí estaba Noé predicando a su generación: arrepiéntanse cuando todavía hay tiempo, porque viene un diluvio universal. Y Noé se pasó 120 años fabricando un arca en medio del desierto. Y instaba a las personas: entren al arca cuando todavía hay tiempo. Y las personas se burlaban de Noé. Ahí está el loco de Noé, hablando de un diluvio. ¿Saben que hasta la época de Noé nunca había llovido en la tierra? La tierra se regaba por un vapor de agua, dice la Escritura. No había llovido nunca. Y Noé está anunciando un diluvio. Y ustedes ya se pueden imaginar a las personas yendo a donde Noé a burlarse de él. Noé, ¿cuánto tiempo falta para que caiga el primer chaparrón? Y Noé tranquilo, construyendo su arca. La gente estaba en otra cosa. Dice Cristo: así será cuando venga el Hijo del Hombre. Nadie lo va a estar esperando. La gente va a estar en otra cosa, sigue diciendo Cristo, porque como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiéndose, comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.
¿No lo sabéis? Nosotros no sabemos cuándo llegará el fin del mundo. Y todo aquel que pretenda conocer la fecha de expiración de nuestro planeta se está tomando atribuciones que no le corresponden. Sin embargo, habiendo dicho esto, hay ciertas cosas que nosotros sí sabemos acerca del fin del mundo, porque Dios las ha revelado en su palabra. Y ahí es que yo quiero ahora enfocar mi atención en los minutos que nos restan. ¿Qué nosotros sí sabemos acerca del fin del mundo? Bueno, en primer lugar, nosotros sí sabemos, porque Dios lo ha revelado, que el mundo tendrá un fin. El mundo tendrá un fin. Cuando los discípulos preguntan al Señor, ¿cuáles son las señales de que está llegando el fin del mundo? Cristo no los corrige diciendo que el mundo nunca llegará a su fin. El fin vendrá. Sin duda vendrá. Y no será provocado por una bomba atómica. No será provocado por el calentamiento global. Y yo no estoy ni negando ni afirmando la veracidad de estos reportes. Lo que estoy diciendo es, no se preocupen por el momento, por el calentamiento global en lo que respecta al fin del mundo. Porque el mundo no va a acabar por el calentamiento global. Dios mismo se encargará de ponerle punto final a la historia humana, tal como la conocemos ahora. Él soberanamente decidió su punto de inicio. Él soberanamente decidirá cuándo le pone punto final. Eso es Dios, no el hombre. Dice el autor de la carta a los Hebreos, uno de los libros que componen el Nuevo Testamento, que el mismo Dios que conmovió la tierra cuando descendió en el monte Sinaí para entregarle las 2 tablas de piedra a Moisés con los 10 mandamientos, dice que ese mismo Dios ha dicho que conmoverá no solamente la tierra, sino también el cielo. Eso lo hará Dios, no el hombre. Los 2 terremotos de Chile de 1960 serán un juego de niños en comparación con lo que ha de ocurrir en aquel día. No sabemos cuándo vendrá el fin, pero el fin vendrá. En segundo lugar, nosotros también sabemos que el fin del mundo será concomitante con la segunda venida de Cristo. Mateo 24, versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, la Biblia profetiza que antes de la venida del Señor se desatará una fuerte persecución contra la iglesia de Cristo. Y dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, que no sabemos cuánto durará, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, la potencia de los cielos serán conmovidas, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Los discípulos le preguntaron al Señor, ¿cuál es la señal del fin del mundo? Cristo les dice, no son las guerras, no son las pestes, no son las hambrunas, no son los terremotos. ¿Saben cuál es la señal? La segunda venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo, la cual será visible en el mundo entero y que será acompañada de eventos extraordinarios. Esa es la señal. Nosotros no sabemos cómo debemos interpretar cada uno de esos detalles que aparecen en el versículo 29. Dice Hendrickson, mientras este panorama profético no se haya hecho historia, probablemente no sepamos cuánto de esta descripción ha de ser tomado en forma literal y cuánto en forma figurada. Pero ¿saben una cosa? No hay duda de que el Señor está describiendo un cataclismo universal que antecede a la creación de cielos nuevos y tierra nueva, como se profetiza en otros pasajes de las Escrituras. Y pueden estar seguros de algo. Personas que están aquí en esta mañana, escúchenme con atención. Ustedes pueden estar absolutamente seguros de algo.
Así como se han cumplido al pie de la letra cientos de profecías contenidas en la Biblia, nosotros podemos estar completamente seguros de que todas las profecías concernientes al fin del mundo se cumplirán también. Dios no miente. Dios no advierte de juego. Nosotros estamos a la espera de la segunda venida en gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El mismo que hace 2000 años nació de una virgen en Israel, nació en el poblado de Belén y en la familia de David, tal como había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Ese mismo Jesús que por 3 años y medio ministró en medio de su pueblo, ese mismo Jesús que luego fue a la cruz a pagar nuestra deuda con la justicia divina, ese mismo Jesús que al tercer día se levantó de los muertos, cuyo mensaje de salvación ha sido y está siendo proclamado a través de todo el globo terráqueo para la salvación de miles de millones de todo pueblo, lengua y nación. Ese mismo Jesús volverá en gloria otra vez. Pero también nosotros sabemos que si bien esas señales que se mencionan en los versículos 4 al 7 no son un indicativo de que el fin del mundo está al doblar de la esquina, sí constituyen un recordatorio de que este mundo tiene fecha de expiración. Sí son un recordatorio de parte de Dios de que ciertamente este mundo se dirige a su fin. El Señor dice a sus discípulos, todo esto será principio de dolores. Y es probable que esté haciendo referencia a los dolores de parto de una mujer. A medida que se acerca la hora del alumbramiento, muchas mujeres aquí saben eso por experiencia personal. A medida que se va acercando la hora del alumbramiento, las contracciones suelen ser más frecuentes y suelen ser más dolorosas. Sí, siempre ha habido guerras, rumores de guerras. En todas las épocas de la historia, el mundo ha sufrido pestes, hambrunas, terremotos, pero como señala un comentarista, a medida que nos acercamos a la fecha de vencimiento de este mundo pecador, probablemente estas cosas sean más numerosas, más extensas y más terribles que nunca. Cuando la tierra tiembla debajo de nuestros pies y todas las cosas a nuestro alrededor comienzan a desmoronarse, no solo recordamos que vivimos en un mundo perecedero, sino también que nosotros no somos dueños de nuestro destino. Nosotros no somos dueños de nuestro destino. Yo no puedo imaginar siquiera lo que sería experimentar por 10 minutos un terremoto de 9.5 en la escala de Richter. Pero en situaciones como esas es que el hombre se da cuenta de su propia fragilidad. Es en situaciones como esas que el hombre se da cuenta de cuánto necesita un refugio seguro y permanente. Mi amigo, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú sabes dónde se encuentra ese refugio? ¿Sabes tú dónde se encuentra ese refugio seguro y permanente? Déjame decirte dónde. Dice el salmista en el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. No temeremos. Dios es nuestro amparo. Dios es nuestro refugio. Dios es nuestra fortaleza. Pero finalmente, nosotros también sabemos que la única razón por la que el fin del mundo no ha llegado todavía es por la necesidad de que se siga expandiendo por el mundo el mensaje del Evangelio. Es la única razón. La única razón.
Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No antes, entonces vendrá el fin. Nosotros no sabemos en qué momento esta señal se habrá cumplido completamente. Pero este texto sí nos da una idea de la enorme importancia que tiene para Dios la proclamación del evangelio. Irónicamente, es por causa de ese mensaje que el mundo desprecia. Es por causa de ese mensaje que el mundo considera como una estupidez que el mundo todavía está en pie. Increíble. Por ese mensaje que el hombre pisotea. Ese mensaje del cual el hombre se burla es la única razón por la que este mundo no ha sido destruido todavía. El fin no vendrá hasta que ese evangelio del reino sea predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. ¿Saben por qué? Porque no existe otro medio de salvación para el hombre que la predicación del evangelio. ¿Conoces tú, mi amigo, el contenido de ese mensaje al que Dios le da tanta importancia? ¿Tú conoces el evangelio? Permíteme resumírtelo en pocas palabras. El evangelio es la buena noticia de que Dios ofrece gratuitamente al hombre, gratuito, el perdón de todos sus pecados, un indulto absoluto y total, juntamente con el don de la vida eterna, únicamente por confiar en Jesucristo y en la obra de salvación que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario. Eso es todo. No es más complicado de ahí. Por eso es que nosotros decimos que el evangelio es una palabra griega que significa buena noticia. El evangelio es una buena noticia que comienza con una mala. Y si nosotros no conocemos la mala noticia que sirve de punto de partida para el evangelio, de ninguna manera podemos entender cuán extraordinaria es la salvación que el evangelio oferta. De nada serviría tratar de convencer a un hombre para que se someta a un tratamiento sumamente efectivo de quimioterapia si no lo convencemos primero de que tiene cáncer. ¿Para qué me voy a someter a un tratamiento de quimioterapia si yo no estoy enfermo? Cristo dijo en cierta ocasión, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mi amigo, esa es la mala noticia que sirve de punto de partida al evangelio. Somos pecadores. En incontables ocasiones hemos violado la ley moral de Dios. Mi amigo, esa mentirita blanca que para ti es algo tan inocente, dile que yo no estoy aquí. Esa mentirita blanca que para ti es algo tan trivial, es una violación de la ley moral de Dios. ¿Sabes lo que dice la Biblia, mi amigo? Que si algún hombre mira a una mujer que no es su esposa para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Si yo preguntara en esta mañana, ¿cuántos asesinos hay aquí? Probablemente nadie levantaría la mano, a menos que conociera lo que la Biblia enseña. Porque sabes, mi amigo, lo que la Biblia enseña, que si alguno se enoja pecaminosamente contra su hermano, que si alguno le da riendas sueltas a ese enojo a través de palabras hirientes, a través de palabras denigrantes, ya uno es culpable de homicidio delante de Dios. ¿Cuántos homicidas están sentados aquí? Mi amigo, somos pecadores. Tú puedes ser una persona muy decente. Tú puedes ser una persona muy moral a los ojos de la sociedad, pero ¿sabes lo que tú eres a los ojos de Dios? Un pecador que merece la condenación del infierno.
Dice la Biblia que Dios miró sobre la tierra y no vio un solo hombre que hiciera lo bueno. Romanos capítulo 3, versículo 12. No hay, dice la Biblia, ni siquiera uno. Y siendo Dios infinito en justicia, Él no puede aceptar en su presencia pecadores culpables, a menos que alguien pague por nuestros pecados, muriendo en nuestro lugar. La Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Alguien tiene que morir en nuestro lugar. Alguien tiene que satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Pero no puede ser cualquiera. Ese alguien tiene que ser un ser perfecto en santidad. Tiene que ser alguien que él mismo no tenga deudas delante de la justicia de Dios. Pero no solo eso, ese alguien debe ser una persona de valor infinito, porque él va a pagar delante de Dios una deuda infinita. ¿Sabes, mi amigo, cuál es el gran problema de la salvación? Que en todo el universo hay un solo ser que tiene esas dos características, y es Dios mismo. Y Dios no puede morir porque es Dios. Ah, pero gloria al Señor. Ahí viene la gran noticia del Evangelio. Dios se hizo hombre. La segunda persona de la Trinidad asumió una naturaleza humana. Nació en el vientre de una virgen de Israel, igual que todos nacemos, y era un ser humano, igual que tú, igual que yo, excepto que era sin pecado. Y ese Dios encarnado, ese Dios hombre, murió en una cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese Jesús pagó por nuestros pecados. Y en base a esa obra de redención que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario, ese Jesús ofrece libre y gratuitamente a todos los hombres perdón y vida eterna para todo aquel que se arrepiente y confía en Él. Mi amigo, tal vez tú estás sentado aquí en esta mañana y te estás preguntando ¿qué yo debo hacer para ser salvo? No te voy a invitar a que levantes tu mano aquí en público. No te voy a invitar a que vengas al frente de esta iglesia, allí donde estás sentado. Tú puedes pedirle a Dios que tenga misericordia de ti. Allí donde estás sentado, tú puedes pedirle a Dios que perdone tus pecados. Tú puedes pedirle a Dios que te ayude, porque tú quieres divorciarte de tu vida de pecado y vivir para Él. Pero tú sabes que no lo puedes hacer en tus propias fuerzas. Pídeselo a Él. Pídeselo a Él, pídele al Señor que perdone tus pecados, pídele que tenga misericordia de ti. Dice la Biblia que Él no echará fuera a nadie que venga a Él clamando por misericordia. Él es un gran Salvador. ¿Saben cuál es el deleite de Dios? Perdonar pecadores. Por eso dice la Biblia que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Mi amigo, hoy hemos hablado de muchas malas noticias. Este mundo tiene un fin, pero esa no es toda la historia. El Señor ha prometido crear cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Si tú quieres ser partícipe de eso, mi amigo, ven a Cristo.
Ven a Cristo, pídele a Él que perdone tus pecados. Pídele a Él que tenga misericordia de ti. Pídele a Él que transforme tu corazón. Pídele a Él que te ayude a vivir para Él. Él es un poderoso Salvador. Y Él puede salvarte a ti en esta misma hora, como ha salvado a cientos de hombres y mujeres que se encuentran en este lugar esta mañana. Mi amigo, la puerta de la salvación está abierta todavía para ti. No desprecies la invitación de Dios, porque mañana puede ser muy tarde.